Marcus Corvinus era miembro del clan Corvinus, el progenitor de toda la especie de los vampiros, así como un vampiro anciano. Fue el principal antagonista de Inframundo Evolución junto con su hermano gemelo William Corvinus, el primer hombre lobo, y es uno de los hijos de Alexander Corvinus, quien es el primer inmortal. Nacido en algún momento entre mediados y finales del siglo V, Marcus fue uno de los 3 hijos conocidos de Alexander Corvinus y su esposa Helena, y el hermano gemelo de William Corvinus. Al igual que su hermano gemelo, Marcus heredó la cepa Corvinus en su forma activa, que anteriormente había transformado a su padre en el primer inmortal. Marcus compartió un fuerte vínculo con su hermano gemelo, con quien era más cercano que nadie. Según el prólogo en la novelización de la rebelión de los Lycans, ambos gemelos eran demasiado confiados, debido al conocimiento del hecho de que ambos eran inmortales. Ellos salían a montar a caballo de noche con la creencia de que nada podría lastimarlos. Una de esas noches, mientras los gemelos cabalgaban por los senderos de los bosques oscuros de las montañas de los Cárpatos, fueron acechados por un enorme lobo rabioso de piel negra, que los atacó desde las sombras de los árboles. El lobo primero atacó a Marcus, quien no pudo defenderse debido a que su caballo entró en pánico. William saltó delante de él y pudo matar al lobo con su espada, pero no antes de que le mordiera la muñeca a través de su cota de malla en su agonía. Marcus llevó a su gemelo a una posada cercana para ver sus heridas, pero a medida que avanzaba la noche, William se enfermó gravemente, desarrolló una fiebre alta y fue sacudido por convulsiones. La cepa Corvinus presente en el cuerpo de William reaccionó en una respuesta inmune con el virus de la rabia y el ADN del canino, depositado por la mordedura del lobo, haciendo que mute, cambiando toda la composición física de William. Antes de que terminara la noche, William se había convertido en el primer hombre lobo. Mientras William fue mordido por un lobo y se convirtió en el primer hombre lobo, Marcus fue mordido más tarde, en circunstancias aún desconocidas, por un murciélago rabioso, mutando su cepa Corvinus con el ADN del murciélago, lo que resultó en su transformación en el primer vampiro y el progenitor de la especie entera de los vampiros. William pronto devastó los campos de Hungría, infectando a la población con su virus de licantropía altamente infeccioso. Para combatir la creciente amenaza de los hombres lobo, Marcus se acercó a Víctor, un señor de la guerra moribundo, para pedirle su genio militar y su ejército a cambio de la inmortalidad. Víctor aceptó y se convirtió en uno de los vampiros ancianos. Marcus también infectó personalmente a Amelia. Con su ejército convertido en inmortal, Víctor comenzó la guerra entre vampiros y hombres lobo. Aproximadamente 800 años después, en 1202, Víctor dirigió un grupo de soldados Death Dealers a una aldea húngara, por la que William había pasado anteriormente. En lugar de encontrar solo a William, los Death Dealers encontraron una aldea entera de hombres lobos recién convertidos. El ejército de Víctor y Amelia lograron someter y herir gravemente a William. Marcus abogó por la vida de su hermano, pero Amelia y Víctor lo traicionaron, con la intención de encerrar a William de por vida. Víctor, pensando que si alguno de los hermanos Corvinus fuera asesinado, la línea de sangre inmortal eventualmente moriría, pero esto fue una mentira contada por Marcus. Por esto, Víctor encerraría a William en una prisión lejos del alcance de Marcus. Marcus entonces juró venganza contra Víctor y todos aquellos leales a él, pero fue capaz de hacer poco, ya que los Death Dealers fueron leales solo a Víctor. A medida que el ejército de Death Dealers se convirtió en el primer aquelarre de vampiros, se implementó la cadena, un sistema en el que solo un anciano gobernaba, mientras que los otros dos dormían en hibernación. Víctor, con la ayuda de Amelia y el Consejo de Vampiros, socavaban el poder de Marcus a cada paso, asegurando que nunca tendría la fuerza para liberar a su hermano. Por lo tanto, Víctor siguió siendo el líder verdadero de los vampiros, llegando a permitirse ser referido como el más antiguo y más fuerte de ellos. La primera aparición de Marcus fue en Inframundo 1, aunque solo brevemente. En la víspera del despertar de Marcus para su siglo de gobierno, se hizo evidente un complot de los Lycans para combinar los linajes de vampiros y hombres lobo. Un científico Lycan capturado llamado Sinch explicó los planes del líder Lycan llamado Lucian, bajo coacción, y fue asesinado por un golpe mortal de Víctor. Su sangre se filtró en la tumba de Marcus y revivió al vampiro dormido, transformándolo en un híbrido vampiro Lycan.
Después de su despertar, Marcus asesinó al traidor regente del aquelarre llamado Craven. Después de conocer sus recuerdos, quemó el aquelarre del viejo mundo llamado Ordogas, asesinando a los vampiros lo suficientemente desafortunados como para estar allí en ese momento. Por los recuerdos de Craven, Marcus se enteró de las muertes de Victor y Amelia, lo que significa que ahora no había nadie que se interpusiera en su camino. Determinando que había llegado el momento de liberar a William, Marcus buscó a Selene, una vampiro Death Dealer que tenía la mitad de la llave de la mazmorra de William. Marcus fracasó en el primer intento gracias a Michael Corbin, el amante híbrido de Selene, quien también era un pariente lejano de Marcus. Él aprendió de Tanis que la otra mitad de la llave estaba en manos de su padre, quien la había recuperado del cuerpo de Victor. Marcus mató a Tanis y se preparó para viajar a Santa Helena para recuperar la llave de Victor. Allí, Marcus atacó y aparentemente mató a Michael. Luego, bebe la sangre de Selene, aprendiendo la ubicación de la prisión de su hermano. Luego Marcus se enfrentó a su padre y se burla de sus sentimientos sobre el mundo que le pertenece a la raza humana, y lo acusa de rechazar a sus propios hijos al quedarse sin hacer nada, mientras que William estaba preso. Luego revela su verdadero plan para gobernar sobre una nueva raza, una a su propia imagen. Él busca reemplazar su raza fallida de vampiros, que han seguido a Victor más que a él, con los híbridos vampiros Lycan. Marcus hiere gravemente a su padre y recupera la otra mitad de la llave. De camino a la antigua fortaleza, Marcus procede a liberar a William de su mazmorra. Su vínculo es tan fuerte que incluso el descontrolado William reconoce a Marcus y se niega a hacerle daño. Pronto son interrumpidos por Selene y los sobrevivientes de la compañía de su padre. Marcus combate a Selene y se enfurece cuando Michael pelea y mata a William. Marcus conduce una garra a través de Selene, quien sobrevive debido a que ella había bebido previamente la sangre de Alexander. Sin embargo, Marcus se distrajo por la muerte de su hermano gemelo a manos de Michael, y se ve sacudido por la conmoción y el dolor. Estas emociones hacen que esté temporalmente aturdido y desprevenido, y le da a Selene su oportunidad. Ella rompe la punta de una de las garras de Marcus y le atraviesa la cabeza con ella, antes de empujarlo hacia las aspas giratorias de un helicóptero estrellado, cortándolo en pedazos y matándolo. Marcus también aparece en la novela no canónica llamada Enemigo de Sangre. Aquí tiene un hijo llamado Nicolae, a quien Marcus considera una gran decepción. Él y Nicolae discuten constantemente, y Marcus está disgustado por la personalidad hedonista de su hijo. En un esfuerzo por someter el comportamiento de Nicolae, Marcus y Victor arreglan un matrimonio entre sus dos hijos, Nicolae y Sonja. Esto hace que Sonja se angustie tanto que ella admita su embarazo por el esclavo Lycan llamado Lucian e intenta huir con él, lo que lleva a su ejecución a manos de Victor. En Enemigo de Sangre, la relación entre Victor y Marcus no parece ser tensa, y Marcus habla amablemente a Victor cuando le informa que su esposa había muerto recientemente en un ataque de los mortales. Otro cambio notable es la apariencia de Marcus. Mientras que su personaje en evolución es barbudo y tiene el pelo rojo, en Enemigo de Sangre se lo describe como afeitado con el pelo negro. Esto se debe a que Enemigo de Sangre se escribió antes de la producción de Inframundo Evolución. Marcus afirmó que disfrutaba de la compañía de Andreas Tanis, el historiador oficial de la Aquelarre, muy probablemente porque Tanis sabía que Marcus era realmente el vampiro original. Según el prólogo de la novelización de la rebelión de los Lycans, Marcus, como su hermano gemelo, era un joven descuidado y demasiado confiado debido al conocimiento de su inmortalidad. Marcus compartió un vínculo con su hermano gemelo que su padre nunca pudo ver. Cuando se separaban, los gemelos podían sentir la presencia del otro al volver a estar cerca del uno del otro. Como tal, cada uno compartía un fuerte vínculo de lealtad entre ellos, más cerca que con cualquier otra persona, incluso con otros miembros de su familia. Su vínculo era tal que solo Marcus estaba a salvo de la agresión de William, luego de que William se convirtiera en el primer hombre lobo, e incluso después de siglos de cautiverio y hambre. Después de que William fue mordido, las motivaciones de Marcus para capturar a su hermano fueron tanto para proteger a William como para proteger a cualquiera de sus futuras víctimas.
así como para aliviar la intensa culpa del sobreviviente. Si bien Marcus no podía negar que su hermano representaba una enorme amenaza tanto para los humanos como para los vampiros, se mantuvo firme en la ilusión de que podía sacar a su hermano de su sed de sangre. Tan seguro estaba Marcus de esto, que realmente creía que él y William podían gobernar juntos el aquelarre de los vampiros. Víctor, sin embargo, sabía que la continua simpatía de Marcus por William no era más que un sueño tonto. El enfoque más realista de Víctor y Amelia sobre la condición de William llegaría a causar fricción entre los tres ancianos, y eventualmente estallaría en la pérdida de poder de Marcus en la noche de la captura de su hermano. Este momento crucial cambiaría para siempre a Marcus, haciéndolo perder gradualmente su cordura a lo largo de los siglos, a medida que se hundía en odio y pensamientos vengativos por sus compañeros ancianos y su aquelarre. En el momento de los acontecimientos de la actualidad, Marcus había recorrido el camino de la locura, expresando la creencia de que era el destino de él y de su familia gobernar, planeando crear una nueva raza inmortal a la imagen de su creador, y consigo mismo como su nuevo dios. Ahora él es sádico, disfruta mordiendo a las víctimas solo por el puro placer de beber su sangre, además de obtener información. Su acto más despreciable fue el asesinato de su propio padre, lo que hizo por despecho. Su crueldad fue aún más significativa que la de Víctor, quien expresó su pesar por la ejecución de Sonja. Marcus no mostró ningún remordimiento por dañar o matar a sus propios familiares. Mientras que Marcus simpatizaba una vez con la difícil situación de las razas humanas y de vampiros, a merced de los grupos de hombres lobo que deambulaban por los bosques, los 8 siglos que pasó revolcándose en su odio por Víctor y Amelia, dejó a Marcus tan ansioso por vengarse que eventualmente se llevó a sí mismo a la locura. Ya no tenía empatía por el sufrimiento de los demás, particularmente cuando se interponían en el camino de sus objetivos. En el momento de su muerte, Marcus puede ser visto como un sociópata violento y narcisista. Debido a que Marcus fue el primer vampiro, sus poderes eran superiores al del resto de su especie, incluidos Víctor y Amelia. Su transformación en un híbrido mejoró enormemente sus poderes ya formidables, y le otorgó la capacidad de transformarse en una criatura humanoide con rasgos de quiróptero. Tenía suficiente control sobre su transformación que si quería podía convertir su mano en una garra, así como convocar sus alas, y presumiblemente podía cambiar otras partes de su cuerpo e incluso podía hablar mientras estaba transformado, pero con una voz más gutural, cosa que Michael nunca pudo hacer. Debido a su edad, también era un hábil combatiente mano a mano, y probablemente estaba versado en el uso de armas, al menos las del tipo medieval. Esto se puede ver cuando se lo ve usando una espada para atacar a su padre. Como el primero de su tipo, Marcus poseía una fuerza física que supera la de cualquier otro vampiro, incluidos Víctor y Amelia. Después de su transformación en un híbrido, su fuerza ya formidable se mejoró aún más, como se muestra cuando levanta una puerta de piedra maciza para llegar a William, aunque con gran dificultad. También muestra su fuerza derribando un helicóptero en el aire usando uno de sus cables y abrumando a otros híbridos como Michael y Selene en varias ocasiones. Marcus también posee una resistencia sobrehumana y fue capaz de soportar múltiples heridas, incluso ser aplastado parcialmente por un pequeño camión, y recibió varios disparos a quemarropa. Una de sus manos fue destruida por la cuchilla de un helicóptero, y una de sus garras se rompió y fue apuñalado en el cerebro con dicha garra, aunque esto solo lo aturdió, y solo lograron derrotarlo cuando Selene lo empujó contra las mismas aspas del helicóptero, desgarrando así su cuerpo. Marcus también tenía un factor de curación muy potente dada su edad y estado, que se mejoró aún más después de convertirse en un híbrido. Pudo recuperarse de varias lesiones graves, como cuando un camión lo aplastó parcialmente, y él pudo recuperarse en solo unas pocas horas. Como anciano vampiro y luego un híbrido, Marcus podía moverse, luchar y volar a grandes velocidades, a las que solo unos pocos podían reaccionar. Debido a que él es un híbrido vampiro Lycan, Marcus desarrolló un par de alas de murciélago que pueden desplegarse y retraerse en su espalda. Las puntas de sus alas también eran extremadamente afiladas y podían usarse como armas para empalar, enganchar o cortar a sus oponentes. Como todos los ancianos, Marcus podía leer los recuerdos de una persona bebiendo su sangre.
y como híbrido también ha desarrollado garras retráctiles que se utilizan con fines ofensivos, como cortar y desgarrar. Víctor fue un general húngaro y señor de la guerra, nacido en algún momento del siglo V. Según Andreas Tanis, Víctor era un señor feudal despiadado y cruel, y se describe que gobernó su dominio con un puño de hierro. Cuando a Víctor se acercaba al final de su vida, Marcus Corvinus, el primer vampiro, llegó a él con una oferta: la inmortalidad a cambio de la experiencia militar y el ejército de Víctor, en la lucha contra los hombres lobo, engendros del propio hermano gemelo de Marcus, William. Marcus convirtió a Víctor, quien luego procedió a convertir a su ejército, quienes se convirtieron en los precursores de lo que luego se conocería como los Death Dealers. Con su recién convertido ejército de inmortales, Víctor comenzó la guerra contra los hombres lobo. En 1202 después de Cristo, los vampiros finalmente pudieron localizar y capturar a William. Víctor le prometió a Marcus que no dañaría a William, a pesar de la naturaleza incontrolable del hombre lobo. Para poder lidiar con el problema sin romper su palabra, Víctor hizo que Amelia, la tercera anciana vampiro, se ocupara de William. Víctor luego traicionó a Marcus, dando órdenes de mantener a William lo más lejos posible de Marcus. Víctor encerró a William en una fortaleza donde no podía dañar a nadie ni crear más de su especie. Sin embargo, con los Death Dealers leales a Víctor, Marcus no pudo hacer nada. Víctor guardó las dos llaves del calabozo de William. La parte más pequeña la tenía a la vista como un collar usado por su hija Sonja. El más grande, sin embargo, lo mantuvo con él en todo momento, llegando a tener un marco de bronce soldado a su caja torácica para sostenerlo dentro de él, donde Marcus nunca podría encontrarlo, ya que Víctor sabía bien que Marcus liberaría a William de tener la oportunidad. La relación entre los dos ancianos vampiros siempre fue tensa. Víctor, con el apoyo de Amelia, socavaba el poder de Marcus como gobernante del aquelarre de los vampiros, asegurando que Marcus nunca tenga la fuerza suficiente para liberar a su hermano. Sin embargo, nunca organizó un golpe de estado absoluto contra Marcus, ya que le habían dicho que si Marcus muriera, todos en su línea de sangre lo seguirían hasta la tumba, incluso Víctor. Para evitar que esto sucediera, se construyó la cadena, un sistema en el que solo un anciano gobernaba mientras que los otros dos dormían. Víctor incluso domesticó una nueva raza de enemigos de los vampiros, una versión humanizada de los hombres lobo, conocidos como los licántropos, que utilizó como perros guardianes para proteger a los vampiros durante las horas del día. Alrededor del año 1202 después de Cristo, Víctor tuvo una hija llamada Sonja, con una mujer llamada Ilona. Gran parte de la relación de Víctor con Ilona es desconocida, ya que Ilona murió en el parto. Casi 200 años después de su nacimiento, Sonja se enamora de un esclavo Lycan llamado Lucian, y queda embarazada. Víctor finalmente descubre esto y teme la mezcla de las especies que resultaría si el niño naciera. Él y el consejo condenan a muerte a Sonja, Lucian y a su hijo nonato. Sonja es quemada viva por la exposición a la luz solar, mientras que Lucian es encadenado al suelo y obligado a mirar. Antes de su propia ejecución, Lucian usa la luna llena para transformarse y escapar, pero no antes de llevarse el colgante de Sonja con él. Luego convoca a sus licántropos y hombres lobo para la batalla, tiempo durante el cual Víctor lucha personalmente contra Lucian. Aunque el vampiro anciano es más poderoso, Lucian usa la debilidad de Víctor, la luz solar, para incapacitar al anciano, y apuñala a Víctor en la boca. Víctor logra sobrevivir y se retira con Andreas Tanis y los otros ancianos, mientras que el resto del aquelarre de vampiros es asesinado por los licántropos. Estos eventos marcaron el comienzo de la guerra vampiro-Lycan. Luego de estos eventos, Víctor borró la historia sobre Sonja y Lucian, pero no está claro si compartió esta información con los ancianos. Obviamente su ausencia tuvo que ser explicada, y quizás algunos miembros de alto rango, como pueden ser los ancianos, Craven y Tanis, fueron notificados. Selene no sabía esto, ni estaba permitido que nadie profundizara en la historia de los vampiros. El conocimiento puede no haber sido tan público si nadie más sobrevivió al ataque de los Lycans al castillo, en cuyo caso solo Víctor y Tanis sabían la historia completa.
Otros eventos prohibidos sobre la historia de los vampiros incluyen la responsabilidad de la guerra, en la cual la culpa cayó completamente sobre Lucien y no sobre Victor. Para el año 2003, Victor estaba hibernando, para no ser despertado por otros 100 años. Sin embargo, Selene lo despierta antes de tiempo, convencida de que Lucien todavía está vivo y de que Kraven ha hecho un trato con él. Un furioso Victor se enfrenta a su protegida y la condena a ser juzgada. En particular, Victor parece estar más molesto por la relación de Selene con un Lycan llamado Michael Corbin que por sus afirmaciones de la traición de Kraven. Victor ordena que Selene sea encerrada hasta que Amelia y el consejo puedan llegar y decidir su destino, lo que Victor sabe que sin duda será una sentencia de muerte. Selene, llorosa, le ruega a Victor que le permita presentar prueba de sus afirmaciones, pero él la ignora. Más tarde, con la ayuda de una criada vampiro llamada Erika, Selene escapa de la mansión, decidida a encontrar pruebas y limpiar su nombre. Selene regresa más tarde esa noche con pruebas de no solo la traición de Kraven, sino también el plan de Lucien de usar la sangre de Michael para crear un híbrido, al mezclar la sangre de las dos especies. Al enterarse de la verdad de las afirmaciones de Selene, y al enterarse de que Amelia ha sido asesinada por los licántropos, Victor se enfurece con Sinch, el licántropo capturado por Selene. Victor golpea a Sinch abriendo la mitad de su rostro y matándolo al instante. Victor se disculpa con Selene por no creerle, y los dos se van a perseguir a Kraven. Sin embargo, ninguno de los vampiros presta atención a la sangre de Sinch que se extiende por el piso de la cámara de los ancianos, sin darse cuenta de las consecuencias que esto producirá. Victor lanza rápidamente un asalto a gran escala en la guarida de los Lycan, rompiendo sin esfuerzo el cuello de un Lycan transformado llamado Reis. Kraven intenta escapar, pero se ve obligado a correr y esconderse cada vez que ve a Victor. Victor finalmente se encuentra con Selene, quien está en proceso de morder a Michael, convirtiéndolo en un híbrido, para salvar su vida. Furioso, Victor arroja a Selene lejos de Michael, y a él lo arroja a través de una pared. Sin Victor saberlo, Kraven había revelado la verdad sobre la muerte de la familia de Selene momentos antes. Selene se enfrenta con lágrimas en los ojos a Victor, acusándolo de matar a su familia y de asesinar a Sonja. Victor le dice que le ha dado la inmortalidad a cambio, un regalo que él insiste es mucho más importante que su familia. Cuando se enfrenta a la muerte de Sonja, Victor afirma que amaba mucho a su hija, pero se vio obligado a matarla para proteger a la especie de los vampiros. Selene todavía claramente no está de acuerdo con las acciones de Victor y él la abandona para poder encontrar y matar a Michael. Victor se enfrenta a su peor temor. La mordedura de Selene ha reaccionado con el virus Lycan y la cepa Corvinus en el cuerpo de Michael, causando la aparición de rasgos de Lycan y de vampiro. Michael ataca a Victor, inicialmente mostrando velocidad y fuerza inigualables, incluso para el vampiro anciano. A pesar de esto, Victor, aprovechando la falta de experiencia de combate de Michael para su ventaja, es capaz de someterlo. Los guardaespaldas de Victor vienen para acabar con el híbrido, pero Selene los neutraliza. Luego, ella es golpeada a un lado por Victor, y Michael se apresura a ayudarla, pero es superado por Victor, quien comienza a estrangularlo. Al ver esto, Selene toma la decisión de matar a Victor. Ella corta su cabeza por la mitad con su propia espada, salvando a Michael y vengando tanto a su familia como a Sonja al mismo tiempo. Más tarde, el cuerpo de Victor es recuperado por los Limpiadores, una organización dedicada a la limpieza después de la guerra vampiro-Lycan, dirigida por el inmortal original, Alexander Corvinus. Alexander extrae la llave de debajo de la carne de Victor, solo para luego ser arrebatada por su hijo Marcus. El cadáver de Victor es probablemente destruido cuando la nave de Alexander Corvinus explota. Aunque no es un vampiro de nacimiento puro, Victor está obsesionado con la pureza de líneas de sangre, como se muestra en sus intentos de establecer una jerarquía al tratar de organizar que Sonja se convierta en una anciana. Su fijación en la pureza de la sangre es tan grande que considera que su victoria sobre varios licántropos es lo único natural, ya que los ve como nada más que animales y esclavos, una visión que es compartida por la mayoría de los otros vampiros, pero en un grado un poco menos extremo. Debido a esto, él ve la posibilidad de un híbrido como una abominación y toma medidas extremas para evitar que tal criatura exista.
Víctor también ve la inmortalidad como un regalo por encima de todo lo demás, como si ve cuando intenta razonar con Selene, cuando ella descubre que él había matado a su familia, que su regalo a Selene debería compensar con creces lo que él le quitó. Este interés en la pureza de sangre también se exhibe en las falsas afirmaciones de Víctor de que él y Amelia son vampiros nacidos en estado puro. Tanto en Inframundo como en la rebelión de los Lycans, Víctor se muestra como un líder habilidoso pero autoritario para la raza vampiro. También está hambriento de poder y es bastante manipulador, ya que toma medidas para alterar los libros de historia de los vampiros para que lo vean como el primero y más poderoso de todos los vampiros. Él gobierna sobre Marcus y socava su poder a cada paso, con Amelia como su aliada, incluso desterrando al historiador de vampiros Tanis, el único vampiro que sabía la verdad. Sin embargo, Víctor también es extremadamente arrogante e igualmente brutal con cualquiera que desobedezca las reglas creadas por él y el Consejo. Este es posiblemente el factor impulsor de la rebelión de Lucian contra los vampiros y hace que Víctor gane una buena cantidad de enemigos incluso entre los de su especie. Como señaló Andreas Tanis, no se sabe que Víctor exprese gratitud por nada. Aparentemente, tampoco se adhiere a las reglas que él mismo implementó, como señaló Craven al hablar sobre el asesinato de la familia de Selene, lo que implica que Víctor continuó atacando y alimentándose directamente de los humanos, a pesar de que estaba prohibido a otros vampiros. A pesar de esto, él obliga a los otros vampiros a seguir estrictamente las reglas del Consejo y se apresura a castigar o matar a cualquiera que desobedezca esas reglas. Víctor también se muestra como un padre cariñoso, tanto para Sonja como para Selene. Con Sonja, él la entrena como guerrera, y con frecuencia deja escapar las constantes ausencias de Sonja de las reuniones del Consejo, y ella constantemente lo desobedece. Incluso está dispuesto a trabajar con el Consejo para salvar su vida después de descubrir su aventura con Lucian, pero se niega cuando se entera de que está embarazada del hijo de Lucian. A pesar de ordenar su ejecución, la muerte de Sonja persigue a Víctor por el resto de su vida. Esta inmensa culpa lo llevó a salvar a Selene del asesinato de su familia, debido a su sorprendente parecido con su hija, criándola como su heredera en todo menos en el nombre. Sin embargo, Víctor coloca la integridad de la línea de sangre del vampiro por encima de todo lo demás, y no tiene reparos en que Sonja sea ejecutada después de descubrir su embarazo, y trata de matar a Selene por su relación con Michael, que era un licántropo en ese momento. A pesar de esto, muestra signos genuinos, aunque momentáneos, de tristeza por estas acciones. Sin embargo, ve a Lucian como el responsable de la muerte de su hija, a pesar de que Lucian siempre ha sido un sirviente leal de los vampiros y ha salvado la vida de Sonja en más de una ocasión. Su intransigencia y su renuencia a comprometerse demuestran ser su perdición, debido a que se sale con la suya y tiene hambre de poder. Es de mal genio y violento. La mayoría de las veces es egoísta, vengativo, cruel e hipócrita. Pero él no es completamente amoral, ni es un verdadero sociópata, aunque sus intentos de pintarse como el primer vampiro sugerirían un caso extremo de narcisismo. Probablemente su pensamiento en blanco y negro, relaciones inestables, ira incontrolable y acusaciones de traición y o abandono insinúan un trastorno límite de la personalidad. Él tiene rasgos como el afecto y la lealtad. Ejemplos son Sonja, Selene y Lucian en un momento, y en casos como el asesinato de la familia de Selene y la muerte de Sonja, él reconoce en silencio que estaba equivocado, pero la seguridad de su poder la colocó por encima de todas las prioridades y moralidades. Amelia, también conocida como Lady Amelia, era una anciana vampiro de considerable edad, junto a Marcus Corvinus y Víctor. Ella era la madre de David y la amante de Thomas. Nacida a principios del siglo VI, Amelia fue convertida por el primer vampiro, Marcus Corvinus, para ayudar a controlar el caos creado por el hermano gemelo de Marcus, William, quien era el primer hombre lobo. Amelia apoyó a encerrar a William en una prisión similar a un ataúd, en algún lugar remoto donde Marcus no pudiera encontrarlo o liberarlo, debido a la ira incontrolable de William, y la capacidad de Marcus de aceptar que no podía controlarlo. La captura de William no podría haber sucedido sin la ayuda de Amelia. Ella se convirtió en una de las 3 ancianos vampiros gobernando el aquelarre, junto a Marcus y Víctor. Ella se alió con Víctor, quien intentó socavar la autoridad de Marcus a la luz de la relación de Marcus con William. Amelia ayudó a fundar el aquelarre nórdico y el aquelarre del este.
el último de los cuales parecía ser su principal asiento de poder. En el siglo XXI, Amelia también presidió el aquelarre del Nuevo Mundo cuando estaba ocupada en Estados Unidos. A finales del siglo XX, Amelia tuvo un hijo con el vampiro Thomas llamado David. Ella y Thomas eran muy cercanos y parecen haber tenido una relación íntima. Cuando Thomas se enteró de su embarazo, ambos fueron al aquelarre nórdico y permanecieron allí durante varios meses, donde ella dio a luz a su hijo. Cuando comenzaron a surgir sospechas sobre su paradero, Semira fue enviada a investigar, pero cuando llegó, Thomas ya se había ido con su hijo recién nacido y Amelia había regresado al aquelarre del Este, manteniendo su relación y a su hijo en secreto para protegerlos de sus enemigos. Durante los eventos de Inframundo, Amelia estaba al final de su reinado de un siglo y se preparaba para entrar en hibernación durante los próximos 2 siglos como parte de la cadena, que era un sistema que aseguraba que solo un anciano gobernara durante cada siglo. Habiendo regresado de Nueva York, justo un día antes de despertar a Marcus, los licántropos la emboscaron a ella y a su séquito en un tren que estaban usando para llegar a la ceremonia en la mansión vampiro. Aunque se suponía que los guardias de la mansión la ayudarían, fue traicionada por el regente del aquelarre Craven, quien llegó a un acuerdo con el líder Lycan Lucian para matar a los 3 ancianos y obtener el control de los Covens para sí mismo. Ella fue herida de muerte y desangrada por Reis, un hombre de confianza de Lucian, como parte de su plan para convertirse en un híbrido vampiro Lycan. En Inframundo Evolución, Amelia fue vista al comienzo de la película en una secuencia de flashback que representa la captura de William, así como los eventos actuales a bordo del Santa Elena. El cuerpo de Amelia fue encontrado por los Cleaners, un grupo de mercenarios humanos responsables de ocultar la guerra entre los vampiros y licántropos, y fue llevado a Santa Elena, un barco en el que residía Alexander Corvinus, el inmortal original. Alexander dejó el cuerpo de Amelia sobre una mesa, rodeado por los cuerpos de Lucian y Victor. Después de que Alexander decidió suicidarse, explotó la nave, destruyendo los restos de Amelia. En Inframundo Guerras de Sangre, Semira mencionó a Amelia y su estrecha relación con Thomas cuando miraba un retrato de la anciana fallecida en el castillo del Aquelarre del Este, aunque aparentemente no se dio cuenta del alcance del afecto de Thomas por ella. Después de llegar al aquelarre nórdico, Vidar le dijo a David que era por la gracia de su madre que su aquelarre existe. David se sorprendió debido a que él creía que su madre era un vampiro de bajo rango que había muerto al dar a luz. Vidar le dijo a David que la muerte de su madre fue un golpe terrible para todos los vampiros y que el aquelarre nórdico estuvo de luto durante un mes. Vidar explicó cómo Amelia y Thomas pasaron muchos meses con él en el aquelarre nórdico, antes de que Semira viniera por orden de Victor, lo que provocó que Thomas alejara a su hijo mientras Amelia regresaba al aquelarre del Este. David se niega a creer la historia, sintiendo que Amelia lo abandonó por el Consejo de Vampiros, y Selene se da cuenta de que como hijo de Amelia, David es el heredero legítimo del liderazgo del aquelarre del Este. Y después de la derrota de Marius y su ejército de Lycans, David se convirtió en uno de los 3 ancianos vampiros junto a Selene y Lena, ocupando el lugar que le corresponde como heredero de Amelia. Amelia y Thomas estaban muy unidos. En un momento entraron en una relación íntima. Dado el afecto de Thomas por Amelia y el hecho de que él es el padre de su hijo, se puede suponer que Amelia estaba enamorada de él. Ella se separó a regañadientes de él después del nacimiento de su hijo para mantenerlos a salvo, confiando a Thomas que cuidara de David para así en un futuro pudiera cumplir con su derecho de nacimiento como su heredero. David era el único hijo conocido de Amelia, como lo demuestran sus recuerdos y sus acciones para proteger a David. Ella amaba mucho a su hijo, llorando cuando se vio obligada a dejarlo. Amelia voluntariamente entregó a David a su padre para mantenerlo a salvo de sus enemigos. Sin embargo, ella tomó medidas para asegurarse de que su hijo la conociera algún día, y planeó nombrarlo su heredero, dejando atrás su anillo con una muestra de su sangre en caso de que ella muriera, y su espada fuera heredada por David.
Amelia y Víctor parecían tener una relación cordial. Ella nunca expresó hostilidad abierta o aversión hacia su compañero anciano y se puso de su lado cuando Marcus protestó por el encarcelamiento de William, lo que indica que tenía ideales similares. Víctor, en una rara muestra de emoción, también parecía genuinamente triste y molesto cuando se enteró de su muerte, lo que implica que al menos se respetaron el uno al otro. Dicho esto, es revelador que Amelia eligió ocultar su relación con Thomas y su embarazo de Víctor y su aquelarre, lo que implica que Amelia puede no haber confiado completamente en Víctor, o al menos en aquellos que estaban por debajo de él. En la rebelión de los licántropos, Amelia, aunque no hizo ninguna aparición física en la historia, hubo una alusión tácita de que Víctor estaba planeando deshacerse de ella y reemplazarla con su hija Sonja. Si Amelia sospechaba algo de esto es desconocido, pero daría crédito a los esfuerzos posteriores de Amelia para mantener oculta la existencia y el nacimiento de su hijo de Víctor y sus seguidores. Amelia y Marcus no interactuaron mucho, aunque se sabía que Marcus fue quien convirtió a Amelia. Se demostró que Marcus estaba enojado con ella por traicionarlo con respecto a la captura de su hermano gemelo. Amelia, por otro lado, no parecía especialmente conmovida por esto, y a su vez Marcus no parecía muy molesto por su muerte, ya que parecía dirigir la mayor parte de su ira y amargura hacia Víctor, lo que indica una relación ambivalente entre los dos. Como una vampiro anciana y una de las inmortales más antiguas de la serie, Amelia era una líder respetada y una guerrera hábil, además de una de las vampiros más poderosas que han existido. Convertida por el propio Marcus y siendo uno de los primeros vampiros, poseía todos los atributos de su especie, aunque a un nivel superior. Como anciana, Amelia debe haber sido muy fuerte. Presumiblemente, fue capaz de arrojar personas a través de las paredes, enfrentarse a múltiples seres sobrehumanos en combate y matar a oponentes más débiles de un solo ataque. Su fuerza probablemente fue lo suficientemente grande como para ser considerada en el mismo nivel que la de Víctor y tal vez incluso la de Marcus, aunque esto es poco probable, dada la facilidad con la que los hombres de Lucian la derrotaron. Al igual que todos los vampiros, Amelia debe haber sido capaz de recibir cantidades considerables de daño en combate sin disminuir su velocidad y poder seguir luchando durante periodos más largos de tiempo sin cansarse. Además, también tenía la capacidad vampírica de curarse de casi cualquier lesión más rápido que los humanos y probablemente de manera más eficiente que un vampiro promedio. Como anciana vampiro, Amelia probablemente era más rápida que otros vampiros, y como una de las primeras Death Dealers, ella debe haber tenido la capacidad de moverse rápidamente durante el combate. Probablemente podía esquivar ataques, saltar, correr y realizar otras proezas atléticas y marciales con muy poco esfuerzo. Al igual que con todos los ancianos, Amelia pudo ordenar sus recuerdos de sangre y pudo obtener recuerdos al beber de la sangre de otra persona. También pudo transferir recuerdos de sangre específicos a su anillo, que luego le habrían dado a su hijo, y también a varios viales que servirían como prueba de su legado al Consejo de Vampiros. Teniendo en cuenta todas estas habilidades vampíricas, Amelia también tenía experiencia en el uso de ballestas y era muy hábil en el dominio de las espadas, ya que ella junto con Víctor y Marcus libraron muchas guerras en contra de los hombres lobo convertidos por William Corvinus. A pesar de esto, Amelia no sentía realmente un odio hacia los hombres lobo o licántropos, o por lo menos no lo expresaba. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. También dale a la campanita si no quieres perderte mis nuevos videos. Si tienes alguna idea sobre algún tema o personaje el cual te gustaría que te hablara, no te olvides de dejarme tu idea en mi sitio web en la sección de Sugiéreme contenido. Muchas gracias por ver, mi nombre es David y nos vemos en el siguiente video. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.